Hola, ya empezó a entrar la gente. Qué rico. Hola, Betsy, Maritza, Marcia. ¿Cómo están, chicos? Hola, Hilda. ¿Cómo están todos? Hoy día tenemos un invitado bien especial que nos va a venir a hablar sobre un báculo. Espero que todo salga bien en nuestra conexión. Así que, ¿cómo están todos? ¿De dónde están mirando? Hola, Marcia. Corazón de Ángelo, Victoria, ¿cómo están? Así que, ¿cómo están todos? Ana. Hoy les cuento por el momento del libro. Mira, desde Australia, ¿cómo estás? ¿Va bien? Hola, Pío. Va súper bien. Mira, dice Patti, saludos a Rubén. Aquí, que aparezca. Ahí lo dejamos entrar. De Valparaíso. Va bastante bien el libro, ya lo vamos a lanzar, mira, hay fecha, o el 17 o el 21 de octubre, por ahí, una de las dos fechas, con el favor de Dios, esperamos que ya estemos con el lanzamiento. Mira, desde Arizona, desde Alfred, ya. Sí, ¿cómo están? Alexis. Entonces, estamos viendo todos los detalles de cómo va a ser, de quién va a ser el prólogo, las reseñas, todo eso. Bueno, en la portada, que apenas tenga la portada, se las voy a mandar para que vayan viendo qué portada les gusta más. Ah, mira, dice Patti, el lanzamiento será mi cumpleaños. Buenísimo. Ya, estamos esperando ahí que llegue nuestro querido invitado, Rubén. Espero que llegue prontito y que mande una solicitud. Sí, porque ahí vamos a plantear distintas portadas. Finalmente eligieron el título, se va a llamar Las cosas que no le dije a Dios, Memorias de una mujer que no se rindió. Ah, mira, aquí llegó. Y el otro título, otra bajada se llama Una historia de cáncer, amor, risas y milagros. Así va a ser el título completo. Ya, voy a ver acá para poder dejar entrar a Rubén. Y antes decirle también que nos han llegado muchas peticiones, el chat de oración está maravilloso. Aquí tengo varias, entre medio vamos a decirlas. Ha estado muy bien el chat de oración, así que los que se quieran meter me dicen también. Resulta con Rubén, porque uno nunca sabe aquí si esto anda o no anda. Espero que sí. Espero que sí. Ahí está. Entonces les contaba que el chat de oración está súper bien y que los que quieran se pueden meter. Ay, ¿por qué esto no? No sé si Ya se debería ve. estar metido. Hola Ramiro, hola Jane, debiera haber entrado. A ver No cómo me está parece que esto. así no. Ah, sí, debiera estar por entrar. Qué raro. Qué raro, chicos. Bueno, siempre hay estas cosas que no funcionan tan bien, pero debiera haber entrado. Hola Eduardo. Sí, Qué raro que no esté. esa Rubén, cosa. vas a tener que mandar de nuevo una invitación. ¡Ay, entraron! No. Excelente. Hola Pato. Hola Rubén. Qué bueno verlos. Ay, qué. Qué bueno verlos. Sí, ¿cómo están todos? Ahí tienen el báculo. Ahí Sí. de lo que vamos a hablar hoy, cómo han estado primero, cómo va la vida al otro lado de la cordillera. Ah, frío, Fran, bastante frío. Le mandamos un Sí, besito a todos ahí del otro lado. Un abrazo, un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos están viendo sí. de todas partes. Hoy viste que de Australia, maravilloso. De Sí, Sí, Australia hermoso. son como 12 horas. claro, claro, por eso hay que decir todos los horarios. ¿Cómo Sí. estás, Francisca? Bien, bien, muy bien de salud, y estoy terminando el libro. Fíjate que no costó, yo creo que ahí está la mano de escritora y guionista por 25 años, que
pudo ver a la persona como un personaje y se lanzó a escribir. Y maravilloso porque es una trilogía, entonces sale este ahora, en 9 meses el otro y en 9 el otro, y ya está todo mapeado. ¿Viste? Ahí es donde uno dice, bueno, el oficio gana a todo, se sobrepone a todo el resto porque salió así, con estructura dramática, bueno, con todos los ingredientes. Entonces, ha sido muy bonito porque se lee con harto, se lee muy rápido y han sido súper buenas las críticas en el fondo, los comentarios. Sí, así que muy contenta y ya les mandaré un ejemplar. Sí, sí, sí. Sí, pues Bastante. sí, autografiado así, con un Muy timbre, no bien, sé. muy bien. Excelente, muy lindo. Sí, así que ese es el próximo gran evento y bueno, como siempre, las clases y todo eso. Sí. Muy bien. Eso está buenísimo. Y ustedes, ¿qué? Bueno, yo sé que me traen el báculo, voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, con Rubén nos conocemos hace 3 años, ¿no es cierto? Más o menos. Fue una llamada por teléfono anónima donde Rubén la contestó. Yo todavía me acuerdo dónde estaba, en el living de mi casa, y, y empezamos a conversar. Así, nada más. Creo que después pasó un año, tú me llamas, y nos ponemos a conversar, y ya no me acuerdo, pasa un tiempo, y un día a las 7 de la mañana me llamas, eh, y me dices, Dios, el creador, porque tú le dices el creador, me dijo que lo estabas pasando mal. Y efectivamente, así era. Y me presenta este instrumento del báculo. Yo elijo lo que tú me dices que tenga que hacer y el asunto funciona. Y las cosas se pasan. Así que con esa pequeña introducción, tú y Pato digan lo que necesiten, de a dónde llega este báculo, qué es. Todos los báculos son, bueno, símbolos de sabiduría, de poder, de magia. O sea, un báculo no es cualquier cosa. ¿No? Entonces tiene su significado también bien potente. Y lo ocuparon en Moisés, o sea, Merlín. Tenemos distintos báculos, los reyes. Así que ¿de a dónde viene ese báculo, Rubén? Que está asociado a los 72 nombres de Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo lo usas? En fin, aquí tienes la palabra. Tengo un poquito de historia. Eh, Todo comenzó a principios del 2022, en definitiva, a la madrugada, me habla el creador y me dice, tú eres el Malhut. Ujú. Yo me desperté, fui al baño y cuando regreso digo, tú eres el Malhut. Y digo, bueno, lo tendría que haber anotado, en definitiva, pero no. Me fui a la cama, tenía ganas de seguir durmiendo, era temprano, y empecé a repetirme antes de dormirme, Malhut, Malhut, Malhut. Digo, me voy a acordar, me voy a acordar. Ujú. Bueno, y resulta que me quedé dormido. Cuando me desperté, le digo a Pato, lo primero que le digo, me habló el creador, porque ella ya está acostumbrado que cada tanto me habla y me dice algo, me dice algo. Y me habló el creador, uy, ¿qué te dijo? Me dice Pato. Le digo, me dijo que yo era él, y ahí, punto suspensivo. Que le digo, es la primera vez que no me habla en el castellano. No me habló en castellano, me dijo una palabra que yo no entendí realmente. Y bueno, entonces empiezo a intentar hacer algo de memoria y me parece que me dijo algo como majul, majul. Y bueno, Pato se pone a buscar, le digo, es una palabra que yo no entendí. Fíjate a ver qué significa, qué sé yo. Bueno, ella empieza a buscar y resulta que apareció un periodista que acá es muy conocido en Argentina, Majul, de apellido Majul. Bueno, y aparecía el grupo que lo sigue, que son los Majulitos, bueno, cosas así extrañas. Dice, no, no, esto no debe ser. Bueno, y ahí se pone a buscar Pato, se pone a buscar, y en un momento me dice, ¿no te habrá querido decir Malhut?
Claro, empecé a poner palabras claves y digo, Claro. bueno, no, tiene que estar relacionado con el plan, con esto, con lo otro. Entonces empecé a poner palabras claves y ahí me salió en hebreo. Y ahí dije, ¿no será esto? Y ahí fue que se lo recordó. Claro, y Claro. cuando dijo Malhut, bueno, toda una novedad. Nosotros, en principio, tenemos que aclarar que no, digamos, nacimos de ninguna familia, ninguno de los dos que sean judíos, como para manejar el hebreo, ni mucho menos. O sea, no habíamos tenido nunca, yo particularmente no había tenido ningún contacto, salvo los símbolos que me había mostrado el creador de los viajes que yo había hecho, pero nunca lo había relacionado hasta ese momento con el alfabeto hebreo, nunca, nunca. Y resulta de que, bueno, a partir de ahí, Pato se mete, digamos, a estudiar esta primero, porque todo inició con esta palabra, todo inició con esta palabra, pero yo todavía no me había enganchado con el estudio, Pato sí, recién empezaba y sucede algo por noviembre más o menos del 2022, donde estaba en el jardín de una casa así, es una casa que estaba alejada de la ciudad, digamos, era zona de campo, está a 16 kilómetros de Mar del Plata, se llama El Sosiego, lindo nombre, porque ahí pajaritos nada más se escuchan, en pleno campo. Y estaba en ese jardín y resulta que el creador me dice que tenía que conseguir un bastón, no báculo, la palabra báculo Ujú. apareció después, un bastón de laurel. Bueno, yo siempre que me da indicaciones la sigo, no sé lo que sea, pero yo la sigo y entendí que, bueno, que iba a ser fácil porque a 2 cuadras teníamos 2 cercos de laureles completos que tenían 2 cuadras de largo y estaban ahí cerquita de casa. En principio lo que después empecé a pensar por qué si iba a ser algún instrumento, porque el creador no me va a mandar nada que no sea algo que vaya a ser utilizado por nosotros, digamos, por los encarnados, que vaya a tener un sentido, ¿por qué no había sido de acacio? Ya que madera de acacio había mucho en la zona. Ah, ok, ya. Y el acacio fue usado para hacer el arca, para hacer, digamos, se utilizó para hacer la primera tienda del tabernáculo, toda era madera de acacio. Y bueno, no, fue laurel, así que salimos a buscarlo, hicimos ese recorrido de 1 cuadra y media, casi 2 cuadras, y cuando llegamos a la zona, eh, claro, al haber tanta cantidad de arbustos, lo decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro, Claro. ¿cuál? Y resulta que nos ponemos a caminar y yo choco contra una pared energética. Así fue, ¿eh? ¿Así? Ya. En vez de una pared de ladrillo, con una pared energética, me choqué contra eso y automáticamente giré la cabeza hacia la izquierda. Y en el momento que yo giré la cabeza hacia la izquierda, Pato ya estaba mirando la misma vara. Y nos quedamos los dos mirándonos, y dice, es esa, dijimos, es esa. Y yo le conté, acabo de chocar contra una pared, me paró acá. Ujú, Y justo la línea terminaba donde estaba esta vara. ujú, Y justo era una sola vara de un principio de lo que iba a ser un arbusto. Esto es un arbusto, ujú. el laurel, que se usa mucho como condimento acá en la Argentina, en los tucos y Sí, demás. aquí también. Bueno. Y resulta que, bueno, estaba la varita ahí, recién naciendo. Bueno, le pedimos permiso al arbusto este para Ujú. que nos diera su vida en ese momento, lo cortamos y así lo llevamos a casa. En el Y te momento, lo pusiste a, sí, claro, a a pelar. descortezar. Claro, empecé a descortezar y después lo empecé a lijar. Y en el momento que termino de lijarlo, para dejarlo así en la madera blanca, el laurel tiene esta madera muy blanca, vino un tornado impresionante. Se Ya. levantó un tornado que Se veía puso todo un oscuro. viento enorme, se puso todo oscuro como si viniera para casa y no llegó a casa, sí movió todo lo que estaba en el jardín, las ventanas, todo, pero se desvió hacia la derecha, yo mirándolo de frente, y ahí se terminó. No llegó a la esquina que se paró todo. Ujú. Y ahí me quedé diciendo, bueno,
señor, vos acabas de mover los elementales, eso no hay duda de esto, es lo que vos querés que se haga, así se está haciendo. Y resulta que termino de lijar, termina de pasar este evento, y vienen imágenes como volando, y en una forma de película se empiezan a pegar todo en el báculo. Ujú. Y yo empecé a mirar desde la primera hasta lo último todo lo que se había pegado, pero así etéricamente, ¿eh? No estaba pegado en serio, sino etéricamente. La Y energía. Ujú. exactamente. Y lo que me surgió en ese momento, por la memoria fotográfica que tengo nada más, porque no entendí bien qué era todo esto, salvo algunos espirales que sí vi dónde estaban, entré corriendo a la cocina y le digo a Pato, dame por favor un lápiz que tengo que hacer rectángulos, porque lo único que podía hacer era cuadrados, rectángulos donde vi que las imágenes se pegaban. Ujú. Después, como Pato ya manejaba más o menos, le digo, mira, yo vi esto, más o menos era esto, y me empezó a mostrar, y digo, sí, era esto, aquello, lo otro. Entonces ella empezó a, dentro de cada cuadrado, a dibujar los símbolos que yo había visto. Yo no los Claro. manejaba, ella sí, ¿eh? Ella ya Claro, nosotros empezaba. Sí. íbamos. Ah, bueno, y después, Pato, tú empezaste a hacer dibujos preciosos. Sí, ya venía dibujándolos, pero no con los nombres de Dios. O sea, venía recibiendo información que no me daba cuenta que estaba analizando, sino que tenía un deseo de dibujar, porque a mí me gusta dibujar, eh, y empecé como a dibujar con la intención de ayudar a alguien, porque era esa la intención que tenía, ¿no? Y si dibujo esto, no sé, pensando en lo que necesitaba esa persona o cosas que me pasaban en el día, pero no utilizaba los símbolos. Eso vino después. Sí. Pero como ya los conocía, y ya justo ahí, más o menos en octubre, noviembre, cuando ya estábamos haciendo el báculo, yo me había puesto ya con una profesora para hacer los símbolos del principio al final, o sea, el Aleph Bet de la Aleph a la Tab. Entonces, como ya venía haciéndolos y más todo lo que ya venía desde el verano de información teniendo, ahí empezamos a llenarlo. Y Y le ahí iba cuenta de a dónde, cómo descubriste qué es lo que era el Talmud, Talmud, Talmud. Me equivoqué. mira, No, No, el en el Malhut, hood. en realidad, Malhut, lo dije al revés. Malhut, sí, sí. en realidad eso vino después. Eh, lo que nosotros sentimos, o al menos yo, lo que sentí yo y después lo confirmo con un dibujo, es que era la presencia del creador en la materia. Ok. Eso sentí que era. Más toda la información que, ya te digo, venía viendo cabalistas y venía como metiéndome mucho en la información, más todo el orden que después llegó a través de esta profesora que me ordenó símbolo por símbolo, y eso hizo como que yo integrara más la información, porque toda la información es lo mismo que trajo Rubén de los 7 viajes, nada más que viene de la Torá. Viene Pero de la Torah, sí. Y esto tiene bien, mucho que ver con la Cábala. Mira, acá sí. yo tengo los 72 nombres de Dios, pero sigamos si quieres con la historia del báculo. Y acá están las cartas. Entonces, si quieres, las podemos mostrar también, que son los símbolos. Que son los Bien. Exacto, símbolos que tú tienes en el báculo. exacto, exacto. Bueno, y así fue, así fue. Pato logró a dibujar, después lo pirograbó, y después con porque yo los vi dorados. Todo lo que bajó y se pegó estaba dorado. Para imitar eso, digamos, conseguimos un fibrón dorado Como y la Biblia, exacto, el símbolo, tal exacto, cual, sí. Sí. exactamente, exactamente. Entonces así lo pintamos dorado y bueno, una vez terminado, perfecto, perfecto. No hubo errores, no hubo Nada, al usar un pirograbador podés quemar la madera en otra forma, no hubo nada, todo nada. salió perfecto. Igual nos encomendamos. Yo practicaba en cualquier tronquito que había ahí en casa y porque bueno, manejar eso no es lo mismo que un lápiz, porque enseguida quema y más la vara de laurel que era muy fácil de que se marque. Y bueno, no, era como todo salió Todo muy fluía. perfecto. No fue en un día ni en una hora, fueron muchos días
Sí, un porque mes creo, sí, como sí, un mes más o menos. se iba haciendo de a poquito. Y bueno, una vez terminado, el signo de interrogación. ¿Y ahora qué hacemos con esto? No, el Ah, Claro, no, blanco. muestra un poquito el báculo para que ellos sepan lo fino que es de las letras, porque yo puedo mostrar acá las letras, que estas son las que están grabadas, y a ver, ven, si, miren, si son una tras otra, es tremendo ahí. Y esas las fueron grabando una, otra, que son los 72 nombres de Dios, que es lo que yo tengo acá en las letras. además, bueno, están estos símbolos al principio, Sí, la- el Yuhei Bakhei, que es el nombre sagrado del creador, el, exacto. el espiral que habíamos visto, que es Ah, el espiral del cielo, estos nudos son naturales. Ujú. el espiral de la tierra, la unión cielo-tierra es la estrella de David, esa es la explicación que tiene, Sí. y energéticamente tiene, y después empiezan los 72 nombres de Dios. Y abajo también hay. Empieza con la Aleph, entonces, Ujú. que sería el primer símbolo, y termina el báculo, porque así lo Ujú. vi, Ujú. con la Tab. Ahí está la Tab. Perfecto. Y ahora, Acá está ¿qué? el alfabeto. Este Ok. es un número que la mayoría Lo elige. del báculo elige a las personas para mostrar y realmente También nos da nos información. da mucha información. Y este, Muñaz, que sería el último de los nombres, Ujú. de los 72 nombres. Así es. Y lo hicieron y después, ¿qué pasó? Así dijeron, ok, ya hicimos esto, Tornado. terminamos. Claro. Terminamos, cuando lo terminamos de pirograbar, el último símbolo, otra vez se puso todo oscuro, pero esta vez el viento venía hacia nuestra casa, así. Era como un remolino, fue tremendo. Entonces ahí creo que tomamos conciencia de que estaba vivo, que eso estaba emanando una energía, que estaba conectándose con la naturaleza, que estaba haciendo su trabajo y ahí fue cuando caímos en la cuenta de que era, bueno, esto es un instrumento que tiene lo suyo y había que aprender a qué hacíamos con él, porque no sabíamos. Ujú. Así que esto es como, siempre le cuento a la gente, ¿no? Es como hacer de cuenta que en tu patio aterriza un plato volador, baja un extraterrestre, viene caminando hacia vos, te da una varita, va caminando y se mete de vuelta al plato volador y Y desaparece. se va, claro. Claro, claro. Y decís, vos, ¿y el manual de instrucciones qué hago con esto? Bueno, Claro. en principio fue así, no sabíamos cómo manejarlo, y lo único que se me ocurrió en un momento es ponerlo entre los pies míos y tiene como un contrapeso que si vos lo empezás a girar, ¿ves cómo gira rápido? ¿Ves? Sí. Casi solo, Ujú. y lo empecé a hacer así, y lo empecé a girar, a girar, a girar, Ujú. me concentré, cerré los ojos y empecé a ver que se veía todo un remolino violeta. Ujú. Todo un remolino. Cuando lo empecé a girar hacia el otro lado, lo mismo. Un remolino violeta, un remolino violeta. Digo, bueno, esto es algo que hay que manejar, es una energía que hay que manejar, pero no sabíamos cómo, ¿no? La verdad que no sabíamos cómo. Y todo empieza de alguna forma con la posibilidad de que alguien lo vea y diga, muchas personas lo empezaron a ver, algunos lo tocaron, y Ujú. decían, me atrae esto, me atrae esto, me atrae esto. Bueno, el tema es que hacíamos con que me atraiga esto. Evidentemente el báculo te llama. Ujú. Esto le ha pasado a muchísima gente, algo te llama la atención. Bueno, en definitiva, al principio no sabíamos qué hacer hasta que empezamos a ver que los símbolos, de alguna Ujú. forma, podían ser rotados de la misma forma que yo lo veía como el espiral de ese violeta, nada más que alrededor de tu imagen. Y en el Ah, momento. ok, de la persona. Sí, de la Exactamente, persona. exactamente. Yo me concentraba, veía, por ejemplo, vos me mandas tu imagen, bueno, Francisca, te visualizaba vos como Francisca y habías elegido la Aleph. Entonces, ¿qué hacía yo? Te empezaba a girar la Aleph alrededor tuyo, me concentraba en eso, y ¿qué veía en un momento? Estallaba el de luz así y se había como un portal. Y en el momento que se abre un portal, me manda una información.
Entonces, ¿qué veo yo? Como una imagen que intento, al día de hoy intento, porque no sé dibujar, pero hago garabato, intento grabar la imagen primero y después colocar en minúsculas, porque ya ha sucedido muchas veces, empiezo a colocar en minúsculas los detalles de esa película que estoy viendo. Lo escribo, lo escribo, y después, si algo me dice el cielo, porque así es una voz que yo siento en mi interior que me dice tal, como si fuera un mensaje para vos. ¿Qué hago Mm, entonces? Le coloco en mayúscula. ujú, Le coloco en mayúscula. Y eso, así empezamos, en principio, cuando estaba en Los Ángeles, como yo recordaba de un viaje que hice en el 2010, recordaba un pacto que hicimos, porque éramos muchísimos seres, pero y de ahí me apareció. perdí. ¿Qué pacto el 2010 es un sueño o...? No, No, en uno de los los viajes. viajes que he hecho Ah, a en uno nuestro de los viajes al cielo, ya, ya, ya. Ya, ¿y ahí también. qué pasó? Ujú, Y ahí vi un pacto que hacía el creador con los ángeles. Estaban todos los ángeles ahí enfrente. Estaba el ujú, creador gigante, como una luz dorada, que estaba sobre todos nosotros. ujú. Y de este lado eran como que estábamos todos los que íbamos a venir a encarnar. Entiendo. Y Ujú, el creador hacía un pacto con los ángeles diciéndole que ellos iban a estar para protegernos a nosotros cuando viniéramos a encarnar. ujú, Entonces, recordando ese pacto, entendí que los 72 nombres de Dios que se desprenden del tetragramatón, del Yuhei Babhei, que es el nombre que Nombres, el nombre del exactamente creador, sí. es el nombre del creador. Entonces me di cuenta que cada uno de esos nombres podía ser invocados por el pacto que yo me acordaba. Me acordaba de ese pacto, estuve en ese pacto. Se ve que todos debemos haber estado en ese pacto. No lo recordamos mucho, pero algunos sí, algunos me lo han manifestado, que estuvieron en esa reunión también. Entonces, de todo este intercambio que ha surgido y de la exposición, digamos, Sí, eh, claro, se van atrayendo las frecuencias, ¿no? Sino porque yo te hubiera llamado hace 3 años, una cosa, una locura. sí, todo ¿Y por así. qué tú me llamaste con el, siento que el creador me dijo que estabas mal, claro, ¿me entiendes? Bueno, todas esas sincronías que existen entre los seres que nos vamos reconociendo, seguramente es porque estuvimos también en esa reunión. Y en esa Ujú, reunión hizo ese pacto donde los ángeles, estos muy poderosos, estos ujú, 72 ángeles son muy poderosos, está Micael, o como, digamos se pronuncia, o como lo pronuncian ellos, pues nosotros le diríamos Miguel, pero es Micael ujú, en realidad. ujú, Bueno, estos ángeles son muy poderosos. Estamos hablando de 72 seres muy poderosos. Eh, y el hecho de recordar el pacto entonces me hizo probar, con los primeros que elegían los ángeles, probar a invocarlos. Y ujú. empezaron a aparecer. Los ángeles empezaban a aparecer. salían de un portal. Se abrió un portal dorado y veía cómo bajaban, y bajaban de la representación que ellos querían tomar en ese momento. Después lo entendí, lo empecé a Ujú. entender así. Porque todos tenemos una imagen de ángel por ahí que es muy de caricatura, la verdad que es muy de caricatura. Porque yo he hablado con muchísima gente y los han visto de todas las formas de vida y por haber. Entonces, quiere decir que hay una forma de que ellos se presentan ante el ser que los llama, porque responden por el pacto ese. Yo invoco el pacto entre el Creador, los ángeles y nosotros los que veníamos a encarnar. Y empezaron a aparecer. Empezaron a aparecer, algunos en forma de leones blancos, por ejemplo, gigantes, otros de guerreros, otros de seres sabios, como ancianos sabios, con báculo y todo, otros como yo le digo estirpe puro corazón, porque son seres que te irradian un amor tremendo, generalmente son ángelas. Ah, arcangelinas. Pero en realidad el término sería ángela y ángel, ángel y ángela. O Sí, sea, a mí me dijeron arcangelina. Del arcángel, claro, arcángel, arcangelina. Por eso. bueno, no sé cómo será la terminación esa. Igual es para nosotros, ¿no? Lo Sí, Sí, entendemos. a sí. ellos les da lo mismo, yo sé. Ellos no responden a eso. Exactamente. Es para, digamos, yo lo tuve que buscar porque digo, ¿cómo es la representación de un ángel si era masculino y cuál era su versión femenina? Porque yo los veía, son mujeres, generalmente tocan instrumentos o tienen flores o tienen su forma de Es presentarse es femenino. Sí, es muy sí, hermoso. muy femenina, muy femenina.
La estirpe entonces quedaría la estirpe guerrera, se presentan todos como guerreros, los mismos leones son guerreros, digamos. La estirpe sabia, que generalmente son ancianos con un báculo, a veces, muchas veces tienen báculos en su mano, y la estirpe puro corazón, que generalmente son ángelas que vienen con instrumentos, están en esa posición, digamos, de amor total, porque es lo que irradian, es lo que irradian. Eh, bueno, así empezó la experiencia con los nombres de Dios, con los símbolos, rotándolos alrededor del ser y esos portales que se abren. Yo anoto todo lo que me dicen y todo lo que puedo ver, lo anoto para después hacer una evolución. Y después viene la parte de cuando llegó la estrella de David y nos dimos cuenta que metiendo la imagen dentro de la estrella de David, se proyectaba, se hace como una proyección y esa proyección abre de vuelta el portal y muestra en profundidad algo que el cielo le quiere decir al ser que consulta el báculo. Entonces, ¿qué terminamos entendiendo? Que esto es un instrumento que nos dio el Creador, nos mandó el Creador para comunicar el cielo con la tierra. Y que te dé de alguna forma una respuesta, generalmente tiene que ver con el mundo espiritual. Acá tiene que ver el mundo espiritual. Y es una respuesta para que vos, que estás buscando una respuesta, entiendas que el cielo te está viendo, que el Creador nos está viendo y que mediante este instrumento lo que hace es darnos un mensaje en particular al ser que pidió ver el báculo, pidió ayuda de alguna forma al báculo. El báculo te elige, yo ya sé que el báculo elige a los seres y elige qué mandarle a cada ser para que después la proyección de la película sea algo que les pido y les sirva. Igual que los ángeles vienen siempre para protegernos contra entidades energéticas que están haciendo lío. No para defender tu plan de vida. Tu plan de vida ya está pactado. El plan de vida está pactado y ellos no van a intervenir en tu plan de vida, porque vos tenés que aprender mediante ese plan de vida. Pero dan señales y ayudan Sí, y te indican quizás la mejor salida a eso que se te presenta. exactamente, pero no van a intervenir en la forma de, por ejemplo, si vos tenés que pasar una experiencia dolorosa, ellos no van a intervenir. Una enfermedad. Ahí está, ahí está. Vos tenés que aprender algo. Exacto. Entonces los ángeles ahí te dejan, pero si viene una entidad a atacarte, entonces ahí no. Ahí si vos Que fue cuando tú supiste y me llamaste. exacto, exacto, Lino. Es todo así, todo tiene ese sentido. El sentido de nuestro hogar, digamos, y del ojo del creador que nos está viendo, porque hay que entender eso, él está en todos nosotros y nos está viendo continuamente. Y también que nos ve desnudos, o sea, nosotros entre nosotros nos podemos, digamos, disfrazar o poner una careta. Ahora, ante el creador te desnuda. Y hay mensajes, hemos recibido mensajes que han sido muy duros para darlos. Mira, no había pensado eso. Sí. Entonces, es un compromiso. El pedir esta información al cielo es un compromiso para el ser que lo recibe, sobre todo, no para nosotros, porque nosotros solamente damos el mensaje, Claro. como dice siempre Rubén. Yo soy el cartero, te toco el timbre, te entrego el sobre con el mensaje y vos te arreglás. Pero para el ser que lo pide, realmente está en un compromiso ante el creador porque el creador te está viendo tal cual sos. Ahí no hay nada, nada, nada. Y si en el momento no te hace sentido, yo te puedo asegurar, nos pasó pocas veces, pero después la persona nos llama y nos dice, yo sé lo que me quiere decir, ya sé lo que me quiso decir. Pero le es difícil a la persona a veces, más cuando no nos conoce, revelar algunas cosas que, bueno, el creador las está viendo. Exacto. Entonces, hay de todo, en los mensajes hay de todo. Sí, a mí me quería hablar de esto porque, bueno, ya tenía la relación con Rubén y con Pato, pero a mí me sorprendió esa llamada tuya después de no habernos visto un rato y tan temprano, cuando la noche anterior y hace un par de noches estaba durmiendo muy mal y porque fue así, tal cual, así y uno dice, bueno.
como tú dices, no te abandonan y te miran todo el rato. A veces uno dice, ¿para qué me meto en estas cosas? ¿Por qué no vuelvo al cine y a la televisión? Porque por último estaba sola, pero era lo que conocía y ahora es como que así como te identifica el bien, te identifica el mal. Entonces, estás más expuesta. Sí. Y eso lo quiere uno, ¿no? Yo al principio, fíjate, Rubén y Pato, yo creía que esta cosa del mal eran como exageraciones bíblicas y era como de la iglesia para meter susto, pero fíjate que mientras más he ido canalizando al maestro, como que he ido entendiendo que esto realmente existe. Si antes yo decía, ya, ok, había sufrido algunos ataques y todo, digo, de las fuerzas oscuras, pero yo decía, igual esto es un hecho aislado y todo, pero ahora realmente entiendo que existe realmente el lado oscuro y que ese lado oscuro está al acecho. Como digo, yo nunca lo vi así. Siempre pensé en la iglesia que nos quiere meter susto. Y no, y es eso, sí, y por eso que están estos ángeles para protegernos y hay que pedir ayuda y a veces uno se contamina sin querer, tal vez viendo noticias o tal vez otra cosa, o tal vez porque como están ahí dando vuelta, en algún minuto se cuelan y, y ya me habían pasado un par de cosas y cuando tú llamaste, yo dije ya, o sea, aquí alguien está mirando algo porque realmente esto fue así. Y en otras cosas que me habían pasado antes, un maestro muy querido mío, maestro Cherpa, le puse yo Alfonso, me llama esa noche también en otra parte y me dice, soñé contigo, ¿qué pasó? Entonces, esto existe, digamos, existe, este mundo existe, es ilógico, no podemos, realmente a mí me ha costado mucho entender, pero existe. Existe el bien, existe el mal, existen los ángeles, existen las sincronías, que es la única manera que uno diga, ya, bueno, veo algo, existen las sincronías, existen estas cosas raras que uno dice, ¿por qué tengo que llamar a esta persona si no la conozco? ¿Por qué siento afinidad con ellos si no los conozco? O estas cosas existen y no las entendemos con la mente, no las podemos, no nos han criado así, no vivimos de esa manera, acuérdate, vivimos en lo racional, en el trabajo, en lo establecido, y cualquier cosa así rara es como, ay no, es una coincidencia, no existe, o si estamos en el nivel religioso patológico, es como el mal. Pero no es un mal que te digan, oye, mira, es porque esto pasó, el mundo se contaminó, es el libre albedrío, etcétera. No, te explican porque no te dan explicación, te dicen, esto es el mal. Y ahora uno va entendiendo. Para ti, Rubén y Pato, ¿qué sería, por qué existen ángeles, ángelas, arcangelinas, arcángeles? ¿Y por qué existe el mal? Bueno, sabemos la historia bíblica, Luzbel, etcétera, pero para ti, para ustedes, ¿qué significa realmente el mal y el bien y por qué estamos metidos acá, digamos? ¿Y qué no, o sea, qué hacemos en este mundo? Bueno, el tema, Francisca, es entender qué era el Edén y por qué lo perdimos. Acá el tema es así. Ahora, ¿quién fue el ser que promovió esta caída del hombre? Tenemos que ir a Luzbel. El Luzbel es el primer creado. El creador creó, no sé si lo hemos explicado en tu canal, pero Creo es que así. no, pero es bueno explicarlo porque, como te digo, esto nació el báculo y tú en relación a mí nació por un ataque, digamos, un ataque Está. maligno, digamos. Ujú. Bien, bien, vamos al principio. En el principio, yo Ah, estuve, espérense, a toda la gente, sí les voy a poner el dato de Instagram de Rubén y Pato. No se preocupen, eso va a estar. bueno, en el principio, el creador apareció mediante unos códigos. Estos códigos que él me mostraba cuando él creaba, cómo es el sistema de la creación del creador. Todo esto lo viví en los viajes, que hice. Yo estuve allá en nuestro hogar, estuve frente al creador. El creador me mostró muchísimas cosas y entre las que me mostró era que él sacaba de sus manos
símbolos que en su momento yo no los había relacionado jamás, ¿eh? Jamás los relacioné con el alfabeto hebreo, jamás. No tuve esa suerte hasta que encontramos la palabra Malhut que me dio el creador, entonces a Ya. partir de ahí los pude entender. Esos símbolos se convertían en, eso sí lo vi, en números, nubes de números. Las nubes de números se arremolinaban, se empezaban a densificar y armaban geometrías, muy bellas, muy bellas. Después de esas geometrías empezaban a tomar como distancia y de repente hacían como un estallido de luz y aparecía una paloma. Ah, ya, ok. Símbolo. El creador crea a través de símbolos, los símbolos son números, los números son geometrías sagradas, que en definitiva después, investigando y investigando, lo empezamos a relacionar con el ADN luz, nuestro Ah, ADN. claro, porque va así. Exactamente, pero Son los códigos. Claro. detrás de eso están geometrías sagradas que a su vez se van a armar números, series de números infinitos, y de ahí se van a crear los símbolos. Van a estar los símbolos detrás. Esa es la situación por la cual el creador crea. Todo lo creado está creado en base a eso. Después nosotros podemos ver las relaciones matemáticas de Phi, de Fibonacci, entonces empezamos a relacionar, decimos, bueno, ahí la relación con que todo está creado es matemática, es matemático, es multiplicidad de fórmulas matemáticas y de números matemáticos. Entonces, todo esto hizo al entendimiento, me empezó a hacer el entendimiento de que él mismo también era una serie de códigos. ¿De dónde vinieron esos códigos? Este es el tema. ¿Cómo fue creado el creador? Porque Interesante. ese fue, yo vi la experiencia que se me mostró. Todo esto es experiencia mía. ¿Eh? Hasta dónde llegó mi experiencia era mi conciencia amplificada Ujú, y que pudo entender lo que entendió. Él me llevó al borde de lo ujú. creado, de todo lo creado. Y lo que pude ver era como una esfera dorada donde había muchos puntitos que se iluminaban. Muchos puntitos que hacían como destellos. Pero yo estando pegado en la pared de eso, de esa bola, de esa esfera, me, me- mi conciencia salía, porque nuestra conciencia ve en 360 grados allá, cuando vamos del otro lado, sabía que había como una membrana que se movía, que evidentemente rodeaba a toda la luz, esta, Ujú. donde estaba el creador y su creación, y detrás de esa membrana había algo que era más Ujú. antiguo. Esa fue toda la sensación que tengo, que era más antiguo que el mismo creador. Y que de ahí habían venido los códigos, lo sabía mi conciencia, habían venido los códigos que hicieron que el creador se creara. Ok. O sea, hay algo mucho más antiguo que creó el creador. Eso yo lo sé en mi conciencia. Qué No loco, sé. ¿ah? Qué loco. Porque siempre hemos pensado, el creador está ahí permanente, o sea, siempre estuvo, siempre está, siempre estará, es como eterno, permanente. No. Lo que yo experimenté en mi conciencia fue algo distinto. Pero en el momento, por supuesto que entender la enormidad de todo esto, de lo que es el creador y la creación, es para nuestra mente se escapa. Nuestra Sí, mente, nuestra mente es muy pequeña, es muy pequeña. Muchos dicen, si usáramos el 100% de la capacidad de la mente, jamás vas a alcanzar a lo que sos en conciencia. Nuestra conciencia existe con nosotros, pero ¿qué pasa? Nuestra mente le interrumpe, le interrumpe, le interrumpe, y y es por una... la aprieta, tenemos muy poca, un mal software, digamos. No podemos interpretar bien. No, no. Y lo que hace nuestra mente es siempre compulsar con la conciencia. La conciencia tiene un arma fundamental que es la intuición. La conciencia te va a decir, tenés que agarrar por dos caminos, la conciencia enseguida te dice, agarrá por el de la derecha. Y tu mente empieza a evaluar y decís, no, no, pero el de la derecha parece que está medio roto, voy a agarrar por la izquierda. Así termina tu relato, porque después el de la izquierda resultó ser un camino muy, muy feo. Claro. Esta lucha, yo la he visto y la relato como en los dibujitos que se veía antes, que estaba el diablito que te hablaba de un oído y el angelito que te hablaba del otro. Bueno,
el mal permea nuestra mente. Ujú, Nuestra mente, que está muy bien entendida, es lo que llamamos ego. El ujú, ego. ¿Qué vinimos a perfeccionar acá en la Tierra? El ego. ¿De dónde nació el ego? Ese es el tema. Pero hablando de la conciencia y de la explicación de la creación y del creador, volvamos a ese ujú, ámbito de conciencia. Una vez que vos te despegás de este cuerpo, ujú, de esta mente, lo que va a pasar en el hospital es que va a haber una pantalla que va a decir la mente, actividad cerebral cero, corazón cero, ujú, pulmón cero. Bueno, te fuiste, te fuiste. Esa es la muerte primera, yo la llamo la muerte primera. Cuando uno se va de acá, ¿qué toma realmente importancia? Tu espíritu. ¿Y tu espíritu cómo está conformado? Por tu conciencia, que va a decir, sigo siendo Rubén, sigo siendo Pato, sigo siendo sí, Francisca, y a su vez te vas a dar cuenta que sos energía, que estás montado sobre una estructura geométrica de energía. ujú. Esa es tu alma. Yo a eso lo llamo alma. A la estructura geométrica que tenemos la llamo alma y a la conciencia, que es como un astronauta que va dentro de una nave, a eso, al conjunto conciencia más alma, lo llamo espíritu. Y Ujú. eso es lo que trasciende, empieza a trascender y es lo que te puede llevar a muchísimos lugares. Uno de esos lugares es nuestro hogar. Vos lo vas a sentir que llegás ahí y Que vos es sabés casa, que que es de tu ahí casa. sos. Exacto. De ahí venimos. Bueno, ¿esta historia para qué es? Para decir que en conciencia, un ser que estaba en conciencia, que era el creador con sus códigos empezó a tomar conciencia de que era luz y a su vez era conciencia. Entonces, alma, conciencia, es el espíritu. El primer espíritu es él. Ujú. Él se encuentra rodeado de esa oscuridad, de esa membrana que yo digo, de esa oscuridad. Imagínense ustedes que de repente estén en una habitación gigantesca, 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 que no tiene límites, que está todo oscura. Pero Ujú. ustedes tienen una vela. Tienen una Exacto. vela, están alumbrando. Pero no hay espejos, no hay nada. Estás alumbrando con una vela y vos te empezás, ¿qué te podés empezar a preguntar? ¿Quién soy? ¿Qué hago ¿Por qué acá? estoy aquí? Claro, ¿qué hago? Soy, ¿Cómo ¿cómo soy? soy? ¿Cómo soy? ¿Qué forma tengo? Bueno, el tema es, en definitiva, que eso es algo que irradia luz, pero que no se puede ver a sí mismo. Ujú. Entonces, ¿qué sucedió en ese instante? El creador se pudo proyectar. Por un instante su alma se pudo proyectar. En el momento que se proyectó con su alma, también lo hizo su conciencia, se pudo ver. Donde se separó, se pudo ver. Ujú. Sí, Y después regresó. En el momento que regresó, ¿qué sucedió? Su luz que se había proyectado, o su alma que se había proyectado, no su conciencia, su alma que se había proyectado quedó ahí. Y encima, viendo en 360 grados, se dio cuenta que había formado una luz en espejo de esa luz que había proyectado. O sea, su alma se había proyectado hacia un lado, pero también hacia el otro. ujú. En el momento que ve eso, y habiéndose visto, porque cuando él se desplaza, ¿qué dijo? Él es. Entonces, cuando volvió, se enteró de que yo soy, me pude Claro, ver. Yo soy, pero él es, cuando estaba afuera, movido él. claro, en proyección. Exactamente. ¿Y qué hizo en ese momento que se proyectó? Logró entender que él podía crear. Ya había creado un alma, ya había creado luz, dos en realidad, Ujú. en los opuestos. ¿Y qué hizo? Le pasó sus códigos, parte de sus códigos, a esa nueva luz. Al pasarle parte de esos códigos a esa nueva luz, y a la que estaba detrás también hizo lo mismo, hizo que esas almas más esos códigos formaran conciencia y alma, otro espíritu. Ahora entonces eran tres espíritus. Entonces eran creadores también. O sea, Claro. a imagen y semejanza, a imagen y Y así semejanza. hacia abajo. Y así después empezó, ¿qué empezó?
el nombre, el primer nombre del primer creado. El primer nombre del primer creado fue Luzbel. El primer creado, ¿ah? Mira. El primer creado. Y su réplica, a su réplica, que también le había pasado códigos, lo llamó Azazael. ¿Azazel? Azazael. Azazel, ok. Esos fueron los dos primeros creados. Ujú, Luego, ¿qué pasó? Al ver en 360 grados, arriba y abajo, ujú, había espacio. ujú, Entonces, ¿qué hizo él automáticamente? Se empezó a proyectar hacia todos los espacios que estaban libres. ujú. Y empezó a crear lo mismo. Y empezó a dar sus códigos. Y así empezó a crear a los primeros creados. Si vamos a lo que todos pueden leer, van a encontrar el cubo de Metatron y las 12 Ajá. primeras esferas. Y van a encontrar las 12 primeras esferas. Que son los Elohim. Ujú. Exactamente. El plural sería Elohim o dioses, para lo que es la Torá. Y ahí tienen que empezar a entender que cada uno de ellos pudo empezar a crear también. Claro. Luzbel, al haber sido creado y saber y pasarle todo el conocimiento del creador con esos códigos, supo que podía crear también. Y así sucesivamente se fue expandiendo la creación. Por el mismísimo creador, toda la información está dentro del mismo creador. Porque él tiene los códigos primigenios, tiene los códigos puros. Nosotros los llamamos ahora códigos puros. ¿Por qué? ¿Qué pasó en toda esta historia? Y ahí surge el mal. En un momento, Luzbel recibe del otro lugar, de donde había recibido los códigos del creador, códigos también, pero que no los tenía el creador. Y los recibe él. Pero ¿cómo no los Limpa. tenía el creador? ¿De dónde los reciben? Ah, del lugar anterior, del Es, que está fuera del sistema, digamos, ya, es, del otro lado del muro, no sé. es del otro lado del muro. ¿Cómo se interesa en eso? Bueno, ahí está el origen porque en el fondo toma iniciativa y se va Claro, por otro lado. ese fue el problema, ese fue el verdadero problema de todo. Entonces, cuando él recibe los códigos, en vez de compartirlos con el creador, dice son míos, ahora son míos. Y se empezó a sentir muy poderoso. ¿En qué resultó esto? En la separación de Luzbel de su lugar de privilegio, que era el primer creado. Y cuando dice que el tercio de los ángeles lo siguieron, es porque Luzbel y Azazael, la luz, digamos, que había sido creada por su espejo, lo retiran del cubo de Metatron, salen. Y esos son el tercio de los ángeles caídos, como dicen. El tercio de los ángeles que se fueron de alrededor del creador. Porque las 6 primeras esferas ocupan todo el espacio alrededor del creador. Si se van 2 de las 6, es un tercio. Ujú. Ahí se van, se retiran. Todo lo creado por Luzbel y todo lo creado por Azazael se retiran y empieza una gran batalla o guerra entre el creador y los que sí le son fieles al creador, que son todos porque sus dos lugares fueron después ocupados por otros seres que pasan a ser los que seguían en la creación, en el orden de la creación, todo es muy de orden, ¿eh? La creación es muy orden. Ellos se van y son retirados hacia un punto de la creación muy alejado del creador. Ujú. Y ahí es donde empiezan a hacer lío. Las propias Azazel empiezan a hacer lío. ¿Por qué? Porque empiezan una guerra contra el creador. Mm. ¿Para qué? Para reemplazarlo, por supuesto. Luzbel quiere ser el creador. Dijo que quería ser el creador y que lo quería reemplazar. Entonces, ¿qué empezó a hacer? En algún punto de toda la creación, que él también creó y ayudó a crear, empezó a hacer, Contaminar. a contaminar y a hacer lío. Nosotros a esos códigos los llamamos los códigos corruptos. Ujú. Entonces, en definitiva, cuando el creador había creado un hermoso planeta acá para que los seres humanos, digamos, viviéramos en un paraíso y viniéramos a encarnar en un paraíso, ¿él qué hizo? Claro, como estaba peleando contra el creador, dijo voy a corromper
esto que tanto adora el creador, como si fuéramos una joya. En realidad somos una joya, los encarnados. Una joya que se viene a perfeccionar, no es que vengamos acá, pero en su momento no veníamos a perfeccionarnos, veníamos a disfrutar de la materialidad en un paraíso, que es lo mejor que puede Porque pasar, la porque allá, tierra es un paraíso. exactamente, y nuestro hogar es todo perfecto, pero ¿qué pasa? Vos te tirás en el agua, allá en nuestro hogar, y el agua te envuelve, te acuna, te Se canta, conecta. se conecta, se funde. Entonces no sentís la sensación que sentís acá cuando te tirás al agua al mar y sentís la sal con los sentidos de acá. Allá no se siente así. Es perfecto, ¿no? Es perfecto porque estás bajo un amor incondicional que acá no lo vas a sentir Pero es nunca. distinto. Pero era distinto. Y antes que teníamos en el paraíso acá en la tierra, teníamos todo. Teníamos el amor incondicional, no necesitamos hacer nada con el sudor de nuestra frente, todo estaba ahí, Sí, nada más todo que era puro. exactamente. ¿Y qué había solamente? Como siempre hubo leyes universales. ¿Y qué dijo el creador? No hagan esto, esto y aquello. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Luzbel? Vino y empezó a agarrar a los seres que habían, que eran más que uno, más que una Adán y más que una Eva, y los empezó a corromper, diciendo, no hagan caso, no le hagan caso a él, háganme caso a mí. Y ahí empezó todo esto que estamos viviendo, y todos los seres que están acá, que nos invaden y estos espíritus que estamos diciendo, hay muchas categorías, es enorme la cantidad de seres que interactúan y energías negativas que interactúan con nosotros. Las más suaves son los desencarnados que no quieren volver a nuestro hogar, por ejemplo. Nosotros los llamamos los errantes, los que quedan acá dando vueltas y nos Claro, molestan y nos sí, molestan. Pero que quedan con una energía, digamos, de enojo, de sí, miedo, con un vínculo, claro, Mucho apego, no se que quieren ir. energéticamente es muy, es como un drenador de energía, ¿no? Porque claro. necesita la energía del ser con el que se quedaron apegados para poder subsistir, Seguir digamos. existiendo. Ellos como tienen cortado la comunicación con el creador, no el errante, no el que se está yendo y se queda pegado por un tiempo y por ahí después se va. Hay muchos seres que tienen esos dones de poder canalizar a los seres que están acá, que han desencarnado y se encuentran o muy confundidos porque no saben, no pueden Algunos interactuar. los ayudan también. Unas veces Eso. los ayudan Sí, a irse al otro lado. Sí, 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 seguro, seguro. Todo eso existe y es buenísimo que así pase porque los llevan hacia la luz y los pueden encauzar. Y lo que podemos entonces imaginarnos es, desde eso, que es bastante leve, que interactúe con nosotros un familiar, pero que Sí, causa problemas a veces, causa cansancio, causa falta de energía, porque ellos o vicios. claro, necesitan tener esa energía de nosotros, porque están desconectados hasta que se pero vuelven a... esos son los errantes, acuérdate, no los que uno convoca, que se quiere ver con la abuelita, no, eso nada que ver. No, son los que no pudieron irse, no les Los que alcanzó no la... pudieron irse, sí. Mm, sí. Están confundidos, a veces muchos no están confundidos hasta que logran encontrar un ser que los pueda canalizar y los Y lleva que de los vuelta, mande para arriba. claro, de vuelta a casa. Hay Mm. ángeles que hacen eso, hay ángeles que hacen directamente eso. De ahí al jefe superior de todo este desastre, que es Luzbel. Ahora, Mm. cuando vemos de Luzbel, estamos hablando de un ser que tiene mucha potencia, y que, bueno, es difícil contrarrestarlo si aparece, salvo que venga todo el cielo y se le ponga adelante, se le plante todo lo que es la parte guerrera del cielo y se le ponga adelante. Él tiene varios seres que lo acompañan, que son muy jerárquicos y tienen mucha potencia. Y mucha gente se encuentra a veces con ellos y bueno, pasa muy malos momentos. Nosotros hemos estado y visto seres que, bueno, por el báculo mismo, que necesitaron muchísima ayuda, muchísimos ángeles para tratar de poder revertir las situaciones que, bueno, ellos están acá para hacer daño a la creación y al creador, y lo hacen a través de nosotros, digamos, de Bueno, molestar. también yo creo que si fuera yo, o sea, viéndolo desde afuera, yo creo que ese ángel caído estaría más cerca de gobernantes, de gente que efectivamente tenga
mayor control, no va a perder su energía, concentración, etcétera, en gente así nomás. Estaría yo creo que en la cúpula de las cúpulas, viendo cómo desarma, articula, pone su gente, etcétera. Igual no lo subestimemos, Francisca, porque él sabe que hay un plan. Hay Sí, un plan divino y él lo sabe, lo conoce y también va a querer interrumpir. Y como ese plan divino lo ejecuta el cielo a través de nosotros que estamos encarnados, somos sus instrumentos, ellos sacando instrumentos o contaminando instrumentos también que desarticulan de alguna forma el plan divino. No pudieron hacerlo, pero está escrito en la Biblia también de que muchos que son, digamos, de la luz, también van a perecer en el camino. No, no pudieron llegar. O sea, hay que tener mucho cuidado, no hay que subestimar su fuerza, porque para eso está él y está con todo su poder, porque a él no le gusta perder. sí. Si ¿Y bien qué nosotros podemos hacer? lo hicimos, Perdón, ¿qué podíamos hacer para que la gente no se vaya a asustar? ¿Qué podemos hacer aparte de algunas cosas que me han dicho a mí, que las puedo decir después, pero qué podemos hacer de acuerdo a ustedes para protegernos, defendernos, blindarnos, etcétera? Bueno, el principal factor, digamos, de defensa que tenemos por el pacto que tenemos es invocar ángeles. La gente piensa, acá el tema es que Luzbel le hizo creer a la humanidad que tienen que ver para creer. Esa es una frase de él. Sí. Vean para creer. Entonces, si no ves a los ángeles, no vas a creer en los ángeles. Ahora, nosotros que postulamos por el cielo es creer para ver. Exacto. pero esto Entonces, hay gente que ya los ha visto. Sí. bueno, eso es así. Ahí Un está. ángel. Yo Ahí estoy está. rodeada de ángeles, piedras, de todo. Jesús ahí conmigo, de todo. ¿No es cierto? Bueno, Hay que tener todo. Sí. bueno. Invocar ángeles significa eso justamente, entender que ellos existen, son más reales que nosotros, más reales, y que tenemos que creer para ver. Albert Goslan es un cabalista, lo pueden buscar ahí por YouTube, que él explica muy bien el tema de la espiritualidad y el mundo material. Haciendo esto, coloco la mano, ¿Ya? en este momento me está dando el foco en la ¿Ya? mano, pero en la mesa está haciendo una sombra. Ok, Entonces, ¿qué dice él? Dice, este es el mundo espiritual, la mano verdadera. claro. Sombra es el mundo material. Ujú. Y da un ejemplo, si yo le acerco una llave a la sombra, jamás la va a poder agarrar a la llave. Ujú. En cambio, si se la coloco a la mano verdadera, inmediatamente va a ser sombra la mano y la llave en el mundo material. Totalmente. Si ¿dónde se produce el cambio? En la mano sombra no, porque no puedo agarrar jamás la llave. Puedo estar 1000 años esperando y jamás la mano sombra va a poder agarrar la llave. En cambio, si la pongo acá, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo espiritual Ahí es el la verdadero mundo. pierdo. Y este es el creer para ver. Creo en esta mano, en la mano verdadera, en la mano espiritual, para después ver en el mundo material. Entonces, ¿los ángeles de qué mundo son? De este, del mundo espiritual. Entonces, tenemos que creer en ellos para que ellos nos protejan. El pacto es así. Entonces, cuando uno cree realmente en los ángeles y los aprende a conocer y después de pedir al Creador que mande a estos ángeles, ellos van a venir porque es su función. Y muchos son guerreros. Y muchos de esos guerreros van a ser. Partiendo por Miguel, ¿no? O sea, Sí, Bueno, son muy bueno. potentes. Miguel es el más importante de todos, de los Claro. 72, por ejemplo, que están dentro del báculo, son los más potentes. Y ellos defienden de ataques, pero vos tenés que creer Sí, en esto. Si no, no, por más que lo digas así muy rápido como algunos que van y hablan y oran el Padre Nuestro como si fuera un recitado, no vas a conseguir nada, porque no estás entendiendo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, si vos lo rezás frase por frase y la meditas a cada frase, ahí sí recién te vas a conectar con nuestro hogar. Y todos nos conectamos desde el corazón.
Olvídense desde la mente, desde acá no vas a conseguir nunca ninguna conexión. Y Las con los conexiones ángeles también. son acá, son de corazón. Y es creer para ver, creer para ver, creer en el Creador para ver, creer en Jesús para ver, creer en María para ver. Y ellos todos existen, ¿eh? Todos existen, tienen sus nombres de creación, que son distintos. Cada uno fue creado con un nombre de creación. Pero acá, como los conocemos en nuestra cultura judeocristiana, bueno, llámenlos como quieran, ellos saben que los están llamando a ellos. No hay Claro. problema. No hay problema con los nombres mundanos. Claro, yo pregunté al maestro por qué se conoce poco lo de los ángeles y me dijo que porque el lado oscuro los había en el fondo, porque me decía, mírame a mí en las iglesias, estoy colgado de una cruz y es lo único que ven, no ven más. Algunas tendrán al ángel, a Miguel, si es que digamos, pero hay poca representación si tú ves de otros, algunas veces hay santos, la Virgen, pero ángeles no. Y los ángeles están ahí para nosotros, digamos, son los que más nos ayudan, por Es- disposición divina en el fondo. Entonces yo es- dije, claro, sí, tienes razón. No, no, acá no los conocemos. En otros mundos dicen que los pueden invocar mucho más, que saben de ellos, que es como que parten el día con el ángel de, bueno, advierte el maestro, con el ángel del pan amasado, es decir, con el ángel del, bueno, porque por el desayuno, ¿no? Entonces parten el día entregándose al ángel de no sé qué, al de acá, al de allá, yo ahora tengo los ángeles, yo parto, me dijeron ya, Uriel y Saquiel, en mi caso, antes era Jofiel y no sé quién. Bueno, entonces partan, si no saben los nombres de ángeles, decían, partan con el ángel del mecánico, el ángel del trabajo, el ángel del no sé qué. Así decía, pónganle nombre, pero partan el día como invocando al ángel y se acuestan invocando, viste que antes estaba el ángel de la guarda, por lo menos en esa tradición la teníamos Claro, y Claro, claro, encontramos que era una cosa infantil de niño, pero es claro, real. claro, sí. Es claro. que Lo importante, más que todo, también, es muy importante conocerlos y conocer sus códigos y sus nombres. Sí, ¿Por así qué? es. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, bueno, un ángel en general, o mi ángel de la guarda en general, y otra Claro. cosa es llevarlo a Ujú. su nombre y apellido, digamos. Entonces, cuando vos Sí, nombras nombre y apellido, estás hablando de alguien en particular. Y ellos sí. responden muchísimo mejor y más rápido cuando se los llama por su nombre de creación. Esto es así. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta? Que si somos ignorantes de esto, Hay porque que aprender. así lo quiere Luzbel, así lo quiere Luzbel, que seamos ignorantes, que ignoremos cómo nos podemos defender de él. Bueno, hay que ir a estudiar, hay que ir a buscar, busquen y estudien, busquen los ángeles, cómo se llaman, cómo son sus nombres, cómo están escritos sus nombres. Todo eso Hay que hace conocerlo. Ujú. exactamente. porque el código es su función, su rol, su atributo, es la extensión del creador. En realidad los ángeles, nosotros los personificamos en estas dimensiones inferiores, pero en las dimensiones superiores ellos son Claro, luz de luz, todos. exacto. Entonces, esa luz que se está extendiendo como si fuera un brazo, un- una extensión, una vibración que se extiende, eso lleva al código y el código es información, es verdad, es color, es un montón de cualidades. Claro, que Es nosotros aprendemos de otra manera, como Jofiel, el rayo amarillo, conocimiento, sabiduría, para poder entenderlo, ¿no? Pero claro, claro, el maestro decía como de manera, por supuesto, divertida, si no saben el nombre, tírenle uno y partan el día, pero claro, de manera más ortodoxa debiéramos estudiarlo, debiéramos entender, o sea, como quien estudia, si aquí estudiamos cursos, carreras, de todo, ¿por qué no estudiar esto, digamos? Claro, Es claro. es un mayor entendimiento y a medida que vos vas entendiendo también, se va amplificando en tu conciencia eso. ¿Por qué? Porque vos lo que estás llamando, tu conciencia ya lo conoce Mm, perfectamente. No necesitas explicarle a la conciencia. Vos lo que estás haciendo es explicarle a la mente racional o claro. explicándolo desde la mente racional. Pero en realidad, cuanto más información tenés,
más consciente sos de lo que hace en vos, de la transformación que te manda o que te hace hacer a nivel álmico. Muy lindo eso, porque en el fondo te llega la información de distintas partes, te llega a la mente para poder entender algo, a la conciencia y al alma, digamos, al espíritu finalmente, Eso. para Claro, integrarlo. claro, 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 claro. Eso es lo que hay que realmente enseñar también. Nosotros hacemos cursos gratuitos de todo esto y estamos en eso, porque así se nos pidió desde nuestro hogar, que empezamos a difundir todo esto. De hecho, esta difusión empezó muy fuerte hace unos 20 años atrás, donde se fueron a buscar, digamos, los libros que realmente hablan de todo esto. Porque es lo mismo que decir, bueno, sí, el mal no existe, aquel no existe. Y bueno, ¿y Jesús contra qué peleó? ¿Contra qué estuvo peleando siempre? Entonces, nadie leyó la Biblia. Pero si no lees la Biblia, tampoco has leído la Torá, porque parte de la Torá, el Pentateuco, parte de ahí. Todo lo que sucedió en el Pentateuco, escrito por Moisés, terminó siendo las Biblias, parte de las Biblias que nosotros leemos ahora, porque los griegos se la copiaron de los hebreos en Alejandría. Y después los romanos, cuando tomaron Alejandría, se lo copiaron de los De lo que, griegos. que lo que sí, pues todos se lo robaron, no sé qué. Bueno, bueno, entonces robo de robo, por eso los griegos hablan del alfa y el omega, y en cambio en la Torá dice la alef y la taf. Mm. Entonces quiere decir que, bueno, ya fueron cambiadas cosas y todo lo demás para llevarlos a cada idioma. Pero en definitiva, parte de toda la historia, que es muy real, que está escrito ahí, nos está diciendo que hubo luchas. Siempre hubo batallas entre el bien y el mal, y entre los demonios y los seres de luz que habían bajado acá a la tierra a encarnar para expulsarlos y sacarlos y retirarlos. ¿Por qué se tomaron tanto trabajo si no existían? ¿Por qué Es quedó verdad. tanto relato de todo esto y de todos estos eventos si no existió nunca? Bueno, existe. Lo que pasa es que el Luzbel lo que hace es hacerle creer a la humanidad que él no existe. Es su mejor, su Tu mejor mejor, arma. su Sí, sí. mejor arma. Hoy, Rubén, Pato, nos hemos pasado bastante. Son las 10:15, pero bueno, es que ha estado muy buena la conversa y el báculo era tan importante. Yo encuentro que lo dieras a conocer porque es como un instrumento más que ustedes tienen y que ponen al servicio y bueno, ya se verá cómo se ocupa por la gente. Bueno, ustedes saben, se van eligiendo, el báculo llama, el báculo llama, así que, pero yo quería mucho que lo conocieran porque a mí me sirvió muchísimo y para que la gente también bueno, lo conozca. Así que agradecida de que siempre estén ahí disponibles y bueno, de todo lo que están haciendo también, porque bueno, ¿no? Cada uno tenía una vida tradicional antes de estar en esto, entonces a Sí, todos les tocó. Así que muchas gracias. Voy a anotar sus datos para que el que se sienta llamado los contacte y eso, agradecerles mucho e invitarlos para lo del libro. Ya veremos cómo lo hacemos, pero ahí está, para sacarlo. hermoso. Muy bien, Francisca, muy bien. Agradecidos como siempre por tu Sí. invitación y bueno, siempre estamos acá con el mensaje del creador. Para eso vinimos, esa es nuestra misión y bueno, vamos a seguir adelante difundiendo todo esto y siempre, como siempre, ¿no? El creador, después Emanuel, lo conozco así, al Jesús de acá, de la tierra, así lo pusieron, bueno, o con otro nombre, ¿no? Hoy ha Tipo, tenido tanto, Jesús, Yeshua, exactamente, sí. Y bueno, Sananda, acuérdate. sí, Sí, Sananda está para los extraterrestres, para todos nuestros hermanos, los astronavegos es Sananda. Sí, Pero Sananda. bueno, así se conoce, ¿eh? Con varios nombres, pero Emanuel fue su nombre de creación. Así le puso el creador cuando lo creó y bueno, ahí está. Es parte de los Elohá ahora, Sí, que son de los 12 que son de los de los privilegiados, originarios, de los 12. de los privilegiados, digamos, Sí, porque hay que ganarse el puesto de estar dentro de los 12. sí, claro.
claro. Y en ese sentido, una pregunta. En ese sentido, entonces, Luzbel tendría señoría frente a nuestro amado Emanuel. No, no, Señoría, No, ¿no? no, ¿No no, ahora está no. más arriba? no, Ahora no. no, él Ahora fue no. Bueno. descarrado, no, por eso no puede ni con él ni con Miguel, no puede con Miguel, menos va a poder con Emanuel. Ah, Emanuel está más, ya, está Sí. claro. Sí. Lo que pasa que Emanuel se sienta en el trono del séptimo cielo, ahí está Ujú. hecho. Y Esa el sería rey, entonces la mano derecha del Señor o el Hijo, como nosotros lo conocemos, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo. ¿Sería no, Emanuel o habrían varios Emanueles? Digo. no, el sentido son 12 en el realidad. sentido de sí, del hijo del hombre, en realidad él lo que decía, yo vengo del Padre, y en definitiva Cierto. todos venimos del Padre. Sí. Pero él siempre sostuvo eso y era una verdad incontrastable. Para lo que es el mundo espiritual era incontrastable. Él lo que ha hecho, se ha merituado en muchísimas existencias para Mm, estar en el trono que le es propio. Y es del séptimo cielo, ahí todos brillan en dorado, todos los seres que están ahí brillan en dorado, y cuando vienen ángeles de ese séptimo cielo o del sexto cielo ujú, mismo, que también son ángeles dorados, ujú. estamos hablando de jerarquías muy altas, de los cuales los 72 nombres de Dios están ahí. Son seres que están Y ahí. los 144.000. Sí, bueno, ahora Encarnados se están también. encarnando 144 Así, sí, claro. Claro. en el sexto y el séptimo cielo para ayudar a esta transformación. ¿Para qué? Para recuperar el Edén. El Edén perdido va a ser recuperado. La buena noticia es esa, que pese a todo lo que vaya a suceder, que va a ser fuerte y demás, la tribulación y la gran tribulación, pero después recuperamos el Edén. Sí, es la misma historia que me han contado. Sí, así es. Ya, les mando un gran abrazo y bueno, estamos viendo. Un Siempre, abrazo. así Beso. que un saludo a toda la gente. Besito. Saludos.